De nuevo aquí en Voz para el Cambio, conversando con la maestra Paula Xiomara Méndez, nosotros con el debido cuidado de abordar los temas de profundidad política, porque con las maestras hemos acordado abordar solo los temas técnicos de la educación y no en esos niveles del cuestionamiento a la esencia misma del sistema corrupto que tenemos en la República Dominicana, porque la política y la corrupción aquí lo permea todo, no solo las áreas estatales, sino incluso áreas privadas, porque, como dice Ponserrate, que es una pena, es un crimen de los empresarios proveedores jugar así con la alimentación de nuestros alumnos, incluso ofreciendo alimentos descompuestos solo por amor al lucro. Entonces eso es un tema que está ahí, de ahí que entonces la maestra abordar el tema del desayuno escolar, la necesidad de que esté puntual, de que sea buena esa alimentación o esos alimentos, que sean buenos, no solo porque motivan a los muchachos a ir a clase, pero sobre todo esos muchachos que no tienen que comer en su casa, van raudos y veloces para el aula o para la escuela, porque lo espera un desayuno bueno, atractivo, de su pan con chocolate, con queso, con huevos, su yuca, con huevos revolteados, con salami frito y una salsita ahí. Eso lo lleva al aula, pero desayunan y están en condiciones de asimilar la docencia de los maestros. Entonces eso es importante y solo con la educación, insistimos, se puede salir adelante. Así es que por ahí andan las cosas. El tema de los libros, yo lo voy a ver más adelante con don José Ismael Román, que sí podemos entrar en esas conversaciones un poco más profundas. Maestra, ahí le dejo la ambientación del tema, tanto textos escolares como el tema de desayuno escolar y lo que estamos viendo, además, la debilidad permanente del ministerio, que en cada semana hay un escándalo con el tema de educación, hay un cuestionamiento a algo que no anda bien, a algo que se está cuestionando. Bueno, aquí hay, si usted no sé si ya usted vio, pero Fulcar afirma, ¿verdad? Yo tengo aquí de hoy que el ministro Roberto Fulcar presentó los avances y logros de los 2 años de gestión y destaca su resultado y está felicísimo porque en las pruebas nacionales ahora hubo un porcentaje de 81% de aprobación. Y entonces él está comparando con el 2019, el resultado estuvo por debajo de 80. A mí eso no me sorprende. Todos los ministros dicen que son los mejores que han pasado por su ministerio. Pero vamos a ver, las pruebas nacionales, ¿qué pasó este año? Quitaron contenido para ajustarlas, porque no se habían dado. ¿Y qué es lo que nosotros tanto comentamos aquí? Que había la necesidad de continuar dando clases todavía, que no estábamos en condiciones de andar de vacaciones, y que habíamos pensado que era correcto que el año escolar terminara casi mitad de julio. Sin embargo, a principios de junio ya estaban noticias de que varios colegios y escuelas habían terminado y estaban terminando. Entonces, yo no entiendo, hay cosas que no se entienden. ¿Cómo quiere comparar? No es comparable entonces. Los resultados de pruebas nacionales no se deben comparar entonces con ningún otro año. Porque si en el 2019 se habría quitado la cantidad de contenidos que se quitaron ahora, entonces habría pasado el 100%. Ahora, un 1% más aprobó. Y entonces dice, no, pero hay que cosas que dan risa, de verdad. Mire, en cualquier campo de la economía o de la sociedad, no importa, que un 20% negativo es una cifra muy, muy alta. Por eso me gusta mucho la expresión del Che Guevara, de Ernesto Guevara de la Serna. La vida de un solo ser humano vale más que todo el oro del mundo. Y el que un estudiante se queme debe ser de preocupación para las autoridades del ramo y para los maestros. No debe quemarse nadie. Claro, todos deben pasar por estudiando. La idea no es que tener un alto número, sino que el 100% pase porque reúne las condiciones, porque tienes actitudes, porque los maestros son buenos, porque se cumplió el programa de docencia, porque el maestro tiene pedagogía, porque los estudiantes estaban entusiasmados con su aula y con su maestro y con los contenidos. Ese debe ser el norte, buscar el máximo.
pero en cualquier área un 20% de pérdida, en este caso de muchachos que reprobaron, es muy alto, es muy alto. Le agrego, para dejarla con su comentario, el ingeniero Manuel Ernesto Cuevas García nos dice que en el desayuno escolar es una leche o un jugo acompañado de un pan o una masita. Eso es un abuso, un crimen. Y hay que ver si lo que sirven es leche, porque aquí hemos cuestionado en Voz para el Cambio el tema de la calidad de la leche de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Bueno, ahí le dejo para que retome el análisis, maestra. Es que de verdad que mire, cuando hablábamos ahorita sobre INAVI, y yo me fui por analizar lo importante que es para lo que debería ser importante, que es eso, la calidad del alimento y las concentraciones de los nutrientes, por lo importante que es eso para los niños, no solamente porque es importante para formarte como individuo, que tenga un crecimiento adecuado y una estructura cerebral adecuada para poder responder, sino también porque eso es demasiado importante a la hora de pensar en un país donde hay tanta pobreza como el nuestro, donde hay gente que no tiene que dar de comer. Y por eso es que nos íbamos. Sin embargo, no es menos importante hablar de por qué razón el Ministerio de Educación se centra tanto en el comercio y no se centra en lo que es importante, que es en eso que estamos hablando. ¿A qué está llamado INAVIE? Es a proporcionar un adecuado sustento a esa mayoría de niños que no tiene cómo comer en su casa, a esa mayoría de niños que no tiene dinero para llevar, para comprar en la cafetería. Y esto, las cafeterías tampoco están ofreciendo un adecuado alimento. En las cafeterías se está vendiendo simplemente alimentos tipo carbohidrato, que son normalmente poco recomendados o no recomendados para una adecuada nutrición. Por lo tanto, las cafeterías que nosotros estamos viendo en las escuelas, lo que se venden son papas fritas, plátanos fritos, la mezcla esta de papitas, yuquitas y estas cosas, empanadas, jugos con muchísimo azúcar, o a veces no son ni naturales. Entonces, todo esto no es adecuado, pero aún así, no todos los niños pueden comprarlo diario, porque implica para los padres una mensualidad que no tienen. Un padre que tenga un sueldo mínimo no puede darle a su hijo todos los días 50 pesos para que compre un jugo y una empanada, o para que compre una papita y un refresco. El niño que todos los días se tiene que tomar un refresco va a tener graves problemas a nivel de su sistema urinario, a nivel de sus riñones. Sabemos el daño que hacen los refrescos a la salud. Pero también estamos viendo ahora una incidencia enorme de niños con sobrepeso y niños con obesidad y niños con diabetes mellitus. Y todo esto se debe al aumento progresivo de la concentración de carbohidratos en la dieta de los niños y también, por supuesto, al sedentarismo que tienen los niños. Los niños ya no están como antes. Los niños antes corríamos muchísimo y teníamos una necesidad natural de correr porque estábamos acostumbrados a jugar de una forma distinta como se juega ahora. Antes nuestros juegos eran la tablita, era el muñeco, eran agacharse, y todo esto consistía en movimiento y estar al aire libre. Ahora los niños, sus juegos son en soledad, con una computadora, con una tablet o con un teléfono. Y esto implica que el niño está sentado. El sedentarismo aunado a muchísimo, bueno, y ese sedentarismo es también muy grave porque los niños que están comiendo con una tablet o con un teléfono comen distraídos y ese cerebro no se está dando cuenta de cuánta comida está ingiriendo y entonces
comen mucho más de la cuenta. Poco a poco este estómago se va ensanchando a cada vez mayor cantidad de alimentos para lograr la saciedad. Y esto hace que tengamos niños que ingieren grandes cantidades de nutrientes que no necesitan. Y por supuesto, esto se va acumulando en nuestro cuerpo porque esto se va traduciendo en la formación de grasas que se almacenan. Entonces, esto nos va llevando a crear una generación de niños en sobrepeso, en obesidad, diabéticos, que van a debutar con enfermedades graves, jóvenes. Entonces y de ahí que me quejo con el tema de los libros, señores, porque ya no necesitamos tener a más muchachos en una casa, sentados. Necesitamos niños que quieran tomar el libro, que quieran salir al parque, que quieran integrarse, que quieran estar en contacto con la naturaleza. Y no lo vamos a conseguir poniéndole más textos digitales. Los textos digitales deben estar, y ya están, como herramientas para algunas actividades, como ayuda para algunas cosas que van a estar ahí animadas, que necesitamos que el niño vea en algún momento determinado. Así que realmente estos temas, por eso es que a uno le mortifican tanto, porque la gente a veces no entiende como la conexión que tienen algunas cosas con lo que realmente es importante en la vida de un niño. Don Alfonso, cuando la gente a veces cree que uno se queja de alguna cosa, a lo mejor la gente entenderá que uno se está quejando porque esto es el tema nuestro. Pues no. Es que el tema nuestro es llevar un poquito de luz a la gente para que entiendan lo que hay detrás del trasfondo de las cosas. Cuando aquí nosotros hemos hablado de los juegos como un problema de salud que causan adicción, y en muchos países ya hay niños que han tenido que estar ingresados. Ahora lo que haría falta es que en las escuelas haya estrategias para que los niños aprendan a ir al patio y estar más en contacto con la naturaleza, que aprendamos a leer y a revisar un libro y a amar un libro, y que aprendamos a tener hábitos distintos de lectura a los que tenemos ahora. ¿Cómo es posible que no entendamos todo esto que está pasando en la actualidad y que estemos propugnando por un libro digital? Y fíjese que todavía, y lo peor, que ese libro digital se haya hecho una licitación que no tenga las condiciones, con una empresa que no existe, jugando no solamente con aún lo que no se debería, que debimos propugnar por libros físicos. Bueno, interesante la conversación, maestra. Aquí insistimos que el tema de educación está tan permanente en la discusión que los viernes solo no alcanza para verlo. Por eso durante la semana, y Jacinto lo decía, uno queda sorprendido con noticias, con informaciones, con hechos que tienen que ver con educación y con el MINER, con el sistema educativo, y que uno tiene que abordarlo. Esto que usted plantea, lo de la cafetería en las escuelas, o las personas que se acercan a las paredes a vender, o a la malla ciclónica, si fuera a la era perimetral una malla ciclónica. Cuando yo estudiaba en Dajabón había una cerca en bloc, y por ahí se colocaban las personas que podían ofertar cualquier cosa, no era mucho, porque teníamos un comedor en la escuela donde se hacía una maicena con leche, o se hacía un trigo con pica pica, o con un alimento que tenía proteína. Es decir, había una comida que se hacía ahí todos los días, caliente, buena. El comedor allí era una cosa que había que valorarlo. Hoy eso no se ve, todo eso desapareció. Entonces, los de la cafetería son negocios privados. Entonces, ellos dirán que ellos van a vender lo que a los niños les gusta.
doctor, y no pudiera haber una orientación, una discusión, una puesta en común de la dirección del plantel de acuerdo a unos parámetros de educación, pero además, si ofertan un buen desayuno escolar y un buen almuerzo, esos vendedores no hacen falta por ahí, no hacen falta. O decirle, no lo necesitamos, aquí no, estamos para cuidar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, si hay una garantía del Estado para esta cosa. Pero bueno, esas cosas ustedes las seguirán reflexionando viernes y en cualquier miércoles, pues las invitamos para también seguir abonando el tema. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Retornamos entonces con José Ismael Román, que también hoy es un maestro, aunque su formación es historia, es un profesor ahí en una escuela en el municipio de Villamella. Con él seguiremos abordando estos temas y otros de política internacional, que es su fuerte. Gracias, maestra, por estar ahí, por disponer de su tiempo para reflexionar con nosotros. Gracias. Pausamos, Natanael. Gracias, Nata.